Muy buen día. Hoy compartiré contigo la segunda parte de los temas que comprenden la estructura del proceso. Mediante el estudio de análisis de las etapas y actos procesales, incluyendo los medios de impugnación. Iniciamos con la acción. La acción puede entenderse de tres formas: como pretensión, y es la reclamación que hace el actor sobre un derecho o bien jurídico; como derecho procesal, es un derecho de iniciar un proceso y obtener una sentencia; y el tercero, como derecho material, es el derecho que busca hacer valer en el juicio y que debe de ser probado. Las acciones se clasifican según el tipo de resolución que solicita el juez. Por el tipo de resolución, declarativas, buscan que el juez reconozca un derecho; constitutivas, crean, modifican o extinguen una relación jurídica; de condena, obligan al demandado a cumplir una pretensión; ejecutivas, buscan hacer cumplir un derecho ya reconocido; cautelares, protegen el resultado del juicio mediante medidas provisionales. Clasificación de las acciones por el interés que protegen. Las acciones se clasifican según el interés jurídico que buscan proteger y son individual, público o colectivo. Acciones particulares. Estas protegen los derechos e intereses de una persona. Acciones públicas son las ejercidas por el Estado para proteger el orden público, como la acción penal. Y acciones colectivas, estas protegen los derechos de un grupo o comunidad, por ejemplo, en materia ambiental o de consumidores. Acciones de grupo o intereses individuales homogéneos. Estos definen los derechos individuales que tienen un mismo origen o causa común. Clasificaciones por derecho subjetivo material. Las acciones se clasifican según el derecho material que buscan proteger, principalmente en civiles y mercantiles. Acciones civiles. Protegen los derechos reales, personales y del Estado civil. Incluyen acciones como reivindicatoria, publiciana, confesoria, negatoria e interdictos. Acciones mercantiles. Se relacionan con los derechos privados de las acciones de sociedades mercantiles, otorgando derechos patrimoniales y corporativos. Pueden ser ordinarias o preferentes. Las acciones también se clasifican según la rama del derecho a la que ejercen, por ejemplo, laborales, penales y de amparo. Acciones laborales. Estas permiten al trabajador reclamar en respecto de sus derechos, como reinserción, indemnización y pago de algunas prestaciones. Acción penal. La ejerce principalmente el MP para investigar y sancionar delitos, además de buscar la reparación de un daño. Acción de amparo. Protege los derechos humanos frente a actos u omisiones de autoridad. Amparo directo. Procede contra los actos, omisiones o leyes que vulneran los derechos humanos. Excepciones de los tipos. Las excepciones son en sentido amplio, que es el derecho de defensa del demandado frente a una demanda. En sentido concreto o procesales, cuestionan el procedimiento, como la incompetencia o la falta de personalidad o la litispendencia. Y sustanciales, que niegan o extinguen el derecho reclamado, por ejemplo, el pago o una prescripción. Acción, excepción y derecho a la tutela jurisdiccional. La tutela jurisdiccional es el derecho de toda persona a acudir a algún tribunal para hacer valer una acción o defenderse mediante un proceso justo. Acción,
¿Qué es la acción? Bueno, es el derecho de iniciar un proceso. Excepción es el derecho del demandado para defenderse. La tutela jurisdiccional. Esta garantiza el acceso a tribunales imparciales con un proceso justo, una sentencia y su cumplimiento. Derecho a la defensa. El derecho a la defensa garantiza que toda persona pueda proteger sus derechos durante un proceso. Incluye conocer la acusación, contar con un abogado, presentar pruebas, declarar o guardar silencio y ser puesto a disposición de un juez dentro del plazo legal. Clasificación de las excepciones. Las excepciones son medios de defensa del demandado y se clasifican según su efecto en el proceso. Y sus principales clasificaciones son dilatorias. Estas retrasan el proceso, pero no extinguen la acción. Por ejemplo, la incompetencia. Parentorias. Distribuyen o distinguen la acción, por ejemplo, la prescripción o la cosa juzgada. Subsanables, pues que pueden corregirse durante el proceso. Y las insubsanables, bueno, estas no pueden corregirse durante el proceso y provocan la terminación del mismo. Formales. Se refieren a los requisitos del mismo procedimiento. Materiales, estas afectan de fondo el derecho reclamado. Entre las más importantes destaca la incompetencia, la prescripción, la cosa juzgada, la litispendencia y la acumulación. El proceso no penal y sus fases. El proceso no penal comprende las etapas que siguen los juicios, ya sea civiles o familiares y mercantiles, desde la demanda hasta el cumplimiento de la sentencia. Las etapas del proceso no penal son expositiva, que esta presenta la demanda, contestación, excepciones y se fija el litigio. Conciliatoria, el juez busca que las partes lleguen a un acuerdo. Y si no llegan a acuerdos, se fija la litis. Probatoria. Se ofrecen y admiten y desahogan las pruebas. Conclusiva. Las partes presentan alegatos y el juez dicta sentencia. Impugnación. Se combate la sentencia mediante recursos como la apelación. Ejecución. Se hace cumplir la sentencia de forma forzosa y si no se actúa voluntariamente, se ataca. Audiencias en las que audiencias en el proceso no penal. Bueno, las audiencias son actos procesales en donde el juez dirige el procedimiento para preparar, resolver y en su caso revisar un juicio. Audiencia preparatoria, en ella se revisa la legitimación de las partes, se resuelven excepciones procesales, se busca la conciliación, se admiten y reparan las pruebas y se depura el procedimiento. Audiencia de juicio oral. Aquí se presentan los alegatos y las pruebas. El juez dirige el desahogo de las pruebas y se dicta sentencia. Apelación. Es el recurso para impugnar la sentencia de primera instancia. El tribunal de segunda instancia puede confirmar, modificar o revocar la solución. Contestación de audiencia y recursos según el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece los plazos y etapas que siguen la contestación de la demanda, las audiencias y los recursos. En cuanto a contestación de la demanda, tenemos 9 días para contestar, oponer excepciones y ofrecer pruebas. Reconvención la encontramos en el artículo 250 de este mismo código y establece que el demandado reconvenido tiene 9 días para contestar y el actor
3 días para la vista. Audiencia reparatoria o preliminar. Esta la encontramos en el artículo 251 al 260 del mismo código y la junta anticipada es el intercambio de información y pruebas, convenios y acuerdos probatorios. Audiencia preliminar. Dentro de esta se encuentra la depuración del procedimiento, la conciliación, la aprobación de convenios, la admisión de pruebas y la citación a juicio. Audiencia de juicio. Esta se celebra aproximadamente 45 días después de la preliminar. Ahora hablemos de las etapas. En las etapas se encuentran los alegatos de apertura, el desahogo de pruebas, alegatos de cierre, cierre de instrucción y sentencia dentro de los 15 días. Recurso de apelación. Se interpone dentro de los 9 días, lo resuelve el tribunal de segunda instancia que puede confirmar, modificar o resolver la sentencia. Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este código, publicado el 7 de junio del 2023, regula los procedimientos civiles y familiares en México, privilegiando el principio de oralidad, y regula procedimientos ordinarios y especiales, y se basa en el principio, pues como les mencionaba, de oralidad. Etapa postulatoria la encontramos en el artículo 235 y es la representación de la demanda y el ofrecimiento de pruebas. Artículo 236. Si la demanda es irregular, hay 3 días para corregirla. Artículo 239 y 241. Admitida la demanda, se emplaza al demandado, quien tiene 15 días para contestar y ofrecer pruebas. Artículo 242. El demandado reconvenido tiene 15 días para contestar. Artículo 251. Dentro de los 15 días siguientes se celebra la audiencia preliminar. Ahora hablemos de la audiencia preliminar fundamentada en el artículo 257, donde encontramos la depuración del procedimiento, la conciliación y mediación, la depuración del debate, admisión o desechamiento de pruebas y citación a la audiencia del juicio. Pasamos al procedimiento no penal. El procedimiento no penal comprende los actos procesales que inician con la demanda y concluyen con la etapa de pruebas y la resolución del conflicto. Y lo conforman: demanda, que es el acto con el que inicia el juicio y se plantea la pretensión. Auto de radicación. El juez admite el asunto y abre el expediente y asume competencia. Contestación de demanda. El demandado responde, opone excepciones y ofrece sus pruebas. Reconvención. Es la contrademanda presentada por el demandado para el actor. Vista. Es la comunicación a las partes para conocer actuaciones o contestar promociones. Audiencia preliminar. Incluye la junta anticipada y la audiencia preparatoria para depurar el proceso y admitir pruebas. Etapa probatoria. Se admiten, preparan y desahogan las pruebas. Prueba testimonial. Declaran los testigos que conocen los hechos de este litigio, de un litigio. Pruebas y audiencia de juicio en la etapa probatoria. Se presentan los medios de prueba y en la audiencia de juicio las partes exponen sus argumentos para que el juez emita una sentencia. Prueba documental. Son documentos físicos o electrónicos que acreditan los hechos. Los registros electrónicos de audiencia son documentos públicos. Estos documentos en cadena o bloques, comúnmente conocidos como blockchain, tienen valor probatorio pleno. Prueba pericial. El perito
debe de acreditar sus conocimientos especializados, exponiendo verbalmente las conclusiones de su dictamen. En el caso de la audiencia de juicio, pues tenemos los alegatos de apertura, desahogo de pruebas, alegatos de cierre, sentencias, ejecución de sentencia y alegatos de apertura. Y pues bueno, presentan la teoría del caso, explican los hechos, anuncian las pruebas que ofrecen o que ofrecerán y delimitan precisamente la controversia. Ejecución forzosa. Esta garantiza el cumplimiento de la sentencia cuando la parte condenada no la acata voluntariamente. Alegatos de clausura. Estos son los argumentos finales del juicio. Buscan convencer al juez de que la teoría del caso quedó demostrada. Solicitan que se dicte una sentencia favorable. Ejecución forzosa es el conjunto de actos para hacer cumplir una sentencia de condena. Procede cuando el condenado no cumple voluntariamente. Se aplica principalmente en las sentencias condenatorias. Proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo inicia después de la sentencia. Si el condenado cumple voluntariamente, termina el proceso. Si no cumple, el juez ordena la ejecución forzosa mediante medidas de apremio o embargo según corresponda. Ejecución procesal. Esta es la etapa en la que se hace cumplir una sentencia condenatoria cuando la parte vencida no la cumple voluntariamente. El juez va a ordenar las medidas de ejecución forzosa para obligar al cumplimiento de dar, hacer o dejar de hacer. Una vez que el juez dicta la sentencia, la parte vencida puede cumplirla de manera voluntaria o incumplirla. Si cumple, se satisfacen las pretensiones de la parte vencedora y el proceso concluye. En cambio, si la parte vencida no cumple voluntariamente la sentencia, pues el juez, a petición de la parte interesada, ordena las medidas necesarias para hacerla efectiva. Y a esta etapa se le conoce como ejecución procesal o ejecución forzosa y tiene como finalidad pues obligar al cumplimiento de la condena, ya sea de dar, de hacer o de dejar de hacer. Seguimos con las etapas del proceso penal según el Código Nacional de Procedimientos Penales. Iniciamos con la investigación. La investigación inicial tiene investigación inicial, intermedia y preparación a juicio oral. La primera etapa de investigación inicial inicia con la denuncia o querella. El MP junta todos los datos de prueba y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control. Complementaria. Inicia con la formulación de la imputación y abarca la vinculación a proceso y las medidas cautelares. Y termina con el cierre formal de la investigación. Etapa intermedia o de preparación a juicio. Va desde la acusación formal hasta el auto de apertura a juicio. Su objetivo es ofrecer, admitir, desechar pruebas y depurar todos los hechos. Esta tiene dos fases, una escrita y otra que es oral. La etapa de juicio oral inicia con el auto de apertura y termina con la sentencia. Aquí se exponen los alegatos y se debaten las pruebas frente al juez. Ejecución y recursos. Si no se está conforme con la sentencia, se puede apelar en segunda instancia para confirmarla, modificarla o revocarla. Audiencia inicial. Se da en la etapa de investigación y tiene 5 momentos clave. Control de detención. Esta es cuando se verifica si la detención fue legal. Formulación de la imputación. El MP
le informa al acusado de qué se le está acusando. Vinculación a proceso. El juez de control decide si hay elementos para continuar con el juicio. Medidas cautelares. Se definen restricciones como firma periódica o prisión preventiva, según sea el caso. Plazo de investigación. Se fija el tiempo para el cierre de la investigación y la complementaria. Identificación de la audiencia intermedia. Su objetivo es revisar la acusación, acordar los hechos no controvertidos y definir qué pruebas sí pasan el juicio. Audiencia de juicio oral. Esta es la etapa central ante el tribunal de enjuiciamiento, ya que aquí se desahogan las pruebas, los testigos y los peritajes. Se presentan los alegatos de clausura, se dicta sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, y de ser necesario, la audiencia de sanciones y reparación del daño. Existen otras audiencias, dentro de ellas pues está el procedimiento abreviado para terminar un proceso de forma anticipada. La ejecución de sentencia, esta está enfocada en que se cumpla una pena impuesta. Hablemos de las partes. ¿Qué son las partes? A diferencia del juez, que es un tercero neutral, las partes son los sujetos principales con un interés en un litigio. La parte demandada en materias no penales se llama actor y en materia penal es el acusador y en amparo es el quejoso. Por parte de quien resiste, que es la contraparte, en materias no penales es el demandado. En penal es el imputado o acusado y en amparo es la autoridad responsable. Condiciones de las partes. Capacidad para ser parte es la capacidad de goce. Esta es la aptitud de generar para ser titular de derechos y obligaciones en un juicio. La tiene cualquier persona, ya sea física o moral, incluso entes como herencias o grupos de consumidores. Capacidad procesal. Esta es la capacidad de ejercicio y es la habilidad para actuar válidamente en un juicio por sí mismo. Y la tienen las personas mayores de edad en pleno ejercicio de sus derechos civiles, de sus facultades mentales. Representación. ¿Quiénes no tienen la capacidad procesal? Pues los menores o personas incapacitadas. Y deben de actuar siempre a través de sus representantes legales, como son sus padres o tutores. Continuamos con los conceptos clave sobre las partes del proceso. Legitimación. La legitimación and processum es la aptitud y potestad legal para acudir al juzgador e iniciar un juicio. Legitimación ad causam. Es el titular real del derecho que se está disputando en ese proceso o su representante legal. Sustitución de parte ocurre cuando alguien comparece en nombre propio o por un derecho ajeno. Se da por transmisión de derechos litigiosos, por ejemplo, en una sucesión de derecho en un proceso, por acción subrogatoria, que el acreedor reclama un derecho de su deudor porque éste se niegue a pagarlo, a hacerlo. Acción pauliana. El acreedor demanda la nulidad de actos fraudulentos del deudor para recuperar su dinero. Litis consorcio, varias personas en una misma posición. Hablemos por su posición. Es activo si hay varios actores. Es pasivo si hay varios demandados. Y mixto si hay varios, tanto activos como pasivos, es decir, varios de ambos lados. Por su origen, es voluntario si deciden unirse por libre voluntad o necesario si la ley o la naturaleza del derecho los obliga a comparecer juntos. Terceros y tercerías.
Son personas ajenas al juicio original que entran para defender sus propios intereses. Por la forma de entrar, es espontánea si entran por voluntad propia o provocada si una de las partes o el juez los llama. Por su interés, es coadyuvante si apoyan a una de las partes o es excluyente si van en contra de ambos. Excluyente de dominio, reclaman la propiedad de un bien embargado. Excluyente de preferencia, estos reclaman tener prioridad para cobrarse antes que los demás. Y bueno, para cerrar este bloque de conceptos, analizaremos a los terceros auxiliares y la función de la abogacía. Terceros son los sujetos que no son parte. A diferencia de las partes, estos sujetos intervienen en el proceso sin buscar un beneficio propio, sino solo es nada más para colaborar con la justicia. Testigos. Estos son las personas que declaran sobre los hechos por los que percibieron directamente a través de sus sentidos. Peritos, estos son los expertos que aportan sus conocimientos técnicos, científicos, de un arte u oficio para ayudar al juez a comprender un hecho complejo. La abogacía es la asistencia técnica y jurídica presentada a las partes por un profesional del derecho que cumple con los requisitos de la ley de profesiones para asesorar y defender sus intereses. Tipos de representación del abogado. El abogado patrono es el que asesora y aconseja al cliente, redactando los escritos que firma obviamente el cliente y lo acompaña a las audiencias. Abogado procurador. Este cuenta con un poder o mandato judicial para pleitos y cobranzas. Actúa y firma y comparece en nombre y representación directa del cliente, sustituyendo su actividad dentro del proceso. Bueno, con todo lo anterior, concluyo el segundo parcial de teoría general del proceso. Soy Aisa Camacho y espero esta información te sea de utilidad. Chao.